acerca del pecado. Vamos a leer solo el verso 12 del capítulo 5 de Romanos, donde leímos ahorita. Tiene como título a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más, oh Dios. Gracias porque podemos estar aquí, porque podemos oír tu palabra. Ya hemos cantado, hemos orado con la confianza, Señor, de que a ti te agradó lo que hicimos, Dios. Ahora te rogamos que por favor nos hables, nos permitas entender la palabra, me permitas a mí, Señor, con sabiduría, con unción, con inspiración, traer tu palabra a tu iglesia, Dios. Te lo ruego en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese dando gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar entonces, tiene que tener muy presente Adán y Cristo. Adán y Cristo. Amén. La amarteología. ¿Amén? La amarteología, y vamos a mirar algo la otra vez. ¿Alguien se acuerda de que hablamos la otra vez? La última vez que hablamos de esto. ¿Alguien recuerda dónde se originó el pecado? En el cielo. ¿Alguien por ahí atrás? ¿Alguien sabe? ¿En la tierra? ¿En el huerto del Edén? No, en el cielo. Amén. ¿Alguien se acuerda por qué sucedió eso? ¿Qué fue lo que quiso el ángel caído, Luzbel? Hay muchas maneras, él tiene muchos nombres. Pero ustedes saben qué fue lo que generó eso. La rebelión, ¿cierto? El deseo de ser ¿qué? Igual a Dios, independiente, ¿cierto? No depender de Dios, tener todo el dominio. Hay muchas cosas que generaron que el lucero, que llama la Biblia, cometiera ese gran error. Y también decíamos que, hablando acerca de este tema, decíamos que a él nadie lo tentó, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? A él nadie lo tentó, para él no hubo tentador. Él tomó su propia decisión. Él fue el que dijo: yo subiré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Y a él mismo le surgieron todas esas ideas, pudiéramos decir, ideas locas, de siempre estar sentado a las alturas, de ser semejante a Dios. Y todo eso, la ambición, la independencia, el querer controlarlo todo, el dominio absoluto sobre todas las cosas, sobre los ángeles, y todo eso lo vimos esa vez, la soberbia, ¿cierto? Cómo él quiso suplantar a Dios. Y eso realmente es lo que origina lo que nosotros llamamos pecado, ¿cierto? Entonces desde allá viene esa situación. Entonces vamos a mirar algo que es lo que quiero que hoy miremos un poquito, es cómo se define la amartiología, el pecado y su naturaleza. Ya hablamos algo de esto. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, la amartiología se define como el estudio de la doctrina del pecado, realizando un análisis que abarca algo y es su origen, ya lo vimos, naturaleza, universalidad, transmisión, remedio, castigo y eliminación. Eso es lo que realmente se busca en esta enseñanza. Entonces vamos a mirar algo y es ¿cuál es la definición general del pecado? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Infracción de la ley. Sí, ¿qué más? Errar al blanco. Muy bien, ¿qué más?
¿Por qué el pecado es pecado? ¿Qué define que es pecado? La conciencia. O sea, ¿qué define por qué se dieron cuenta que era pecado? Conciencia. La desobediencia. La desobediencia. ¿Por qué conciencia? ¿Qué hace que yo sepa que hay oscuridad? La ausencia de luz. Cuando hay ausencia de luz, hay oscuridad, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo que supiéramos que eso era pecado? La santidad de Dios. La santidad de Dios, la perfección de Dios, los estándares de Dios, hicieron que todo lo que iba en contra de Él hicieron que todo lo que iba en contra de la santidad de Dios es pecado. Por eso, miren, la otra definición es: el pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios, sea en acto, disposición o estado. Esta definición se extiende para incluir que el pecado es cualquier falta de conformidad al carácter divino. Amén. Expresada en qué, cómo se hace el pecado: en pensamientos, en acciones y en palabras. De esa manera nosotros podemos definir qué es el pecado, es decir, abarca todo lo que el ser humano hace, piensa y dice. Es en estas áreas es donde yo hago el pecado. Ahora, ¿qué sucede con eso? Mire, el criterio fundamental para juzgar el pecado es el carácter santo de Dios. Los seres humanos, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, pudiéramos decir igualitos, al menos en la parte moral y en la parte física, o sea que no tenían falla. Iban siempre en la línea y en el carácter de Dios. Ellos estaban ahí en ese punto. Así que el pecado es considerado pecaminoso precisamente porque es desemejante a Dios, o sea, no se parece a Dios. Ahí es donde viene la dificultad, y la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos sintieron fue vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado produce vergüenza. ¿Por qué produce vergüenza? De hecho, ellos, ¿qué hicieron? Lo primero que ellos hicieron es: tapémonos. Y cuando se taparon, escondámonos. Porque realmente eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce realmente el pecado. Produce vergüenza y produce miedo, produce temor. Cuando esto pasa, ¿por qué pasa? Porque el pecado no se parece a Dios. Y Dios hace un llamado al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Él no estaba preguntando por una ubicación geográfica. Él no le está diciendo en qué continente, en qué lugar. Él lo que le está diciendo es: ¿dónde está lo que escondimos? Y él le pregunta: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dice, y el Señor le dice: comiste, fallaste. Y él tiene que decir: la mujer que tú me diste. Otra cosa que trae el pecado es, ¿cómo lo llamaríamos ahí? Excusas. El ser humano siempre ha tenido excusa para todo. Y él le dice: la mujer que tú me diste. ¿Qué le dijo a ella él? ¿Qué cree usted que le dijo Adán a Dios ahí? Le dijo: el culpable fue usted.
Si me hubiera dejado solo, yo no hubiera pecado. Y le digo, esa mujer que tú me diste, esa linda que me diste, esa fue. Ella me dio y yo comí. Eva, ¿qué hiciste? Eva dice, la serpiente esa. ¿Por qué sucede eso? Pero eso sucede es porque el hombre se siente desfigurado. El hombre pierde la imagen de Dios. ¿Y cómo o qué es lo que hace que el pecado sea tan fuerte? Es que se pierde, digámoslo así, se pierde de lo que Dios quiso poner en el hombre. Por ello el ser humano, por más que se esfuerce, escuche, eso es bueno dejarlo claro. ¿Sabe por qué se enseña esta doctrina? Porque uno como cristiano y como ser humano debe entender qué es eso que todo el mundo habla. Todo el mundo dice pecado, pecado, eso es pecado. Y los niños, hasta un niño dice eso es pecado. Porque resulta de que yo tengo que saber qué es eso de dónde viene. Yo cómo lo resuelvo. Entonces hay un problema. Y es que el ser humano, por mucho o por más que se esfuerce, nunca podrá alcanzar el nivel de perfección y de santidad de Dios. Nunca. Porque la figura está tan perdida. De hecho, hay otro problema con esto. Es que nosotros no solamente no podemos alcanzar el nivel de la perfección y santidad de Dios, sino que estamos destituidos. O sea, lo perdimos todo. El pecado hizo que el hombre perdiera todo. Entonces, aquí hay una cosita que hay que anotar, que guardar. Yo creo que uno en la enseñanza debería guardar como perlitas. Y una de ellas es que por mucho que el ser humano se esfuerce, nunca logrará el nivel de estándar de santidad que Dios quiere que el hombre tenga. ¿Por qué? Porque ya no depende de sí mismo. De hecho, ya no depende de nosotros. Mire, la naturaleza del pecado es múltiple. ¿Qué quiere decir? Que las fuentes, hablando del pecado, que el pecado no es un concepto simple, sino que tiene una naturaleza múltiple que se define de diversas formas. Por ejemplo, no alcanzar la norma divina es desviarse o fallar en lo que Dios requiere que en su justicia y perfección se haga. Y Dios tiene un estándar y Dios tiene una vara, Dios tiene una manera de medir la santidad. Y por eso el hombre, por mucho, hay gente que dice que yo oro mucho y yo soy santo por eso. Nada. Otros dicen, es que yo me he visto así y de esta manera soy santo, pues que Dios se me arrodille a mí. Porque muchos hemos creído que nosotros podemos provocar eso. Pero resulta que esta doctrina lo que nos quiere enseñar es que nosotros no vamos a poder alcanzar humanamente la norma divina. Otro es la transgresión. Cuando la Biblia habla de la transgresión, se define como la violación deliberada de un límite o mandato establecido por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios dijo, no haga. Y el hombre hizo. Dios dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeréis. Pero el hombre decidió hacerlo. O sea, transgredió la ley, infringió la ley. Y la infringió de una manera consciente. Eso es otra cosa. Porque una cosa es, a veces uno comete errores sin saber, ¿cierto? A veces la gente dice, usted me ofendió, y uno, pero yo no dije nada. O yo no hice nada para que eso pasara. Pero en este caso, el hombre infringió la ley conscientemente. Ahora, el
el traspaso, o sea, traspasar, infringir una norma, es una infracción contra el carácter de Dios. Amén, amén. O sea, otro de los problemas del pecado es que el pecado no respeta a nadie. Y lo estamos hablando en el tema general, pero si lo trajéramos a la vida normal, el pecado no respeta a nadie. ¿O sí respeta? No respeta. Una persona dice vulgaridad delante del que sea, peca delante del que sea. De hecho, mucha gente pecando se graba para volverlo viral. Y muchas cosas, porque el hombre tiene ese problema. A diferencia de la transgresión, hay otra cosa. El traspaso de la norma suele ser un pecado cometido de forma inconsciente también, o por ignorancia. O sea que no solamente se peca conscientemente, sino que también se peca inconscientemente. Alguien dijo por acción y por omisión. Yo peco porque hago y peco porque no hago. Amén, amén. ¿Sí sabía eso? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que no solo se peca haciendo, también se peca no haciendo. También tiene que ver con esto lo que es la maldad. La maldad se refiere a todo lo que es totalmente inherente o, digámoslo así, ligado, erróneo o malo, siendo lo opuesto a lo justo. O sea, en otras palabras, los seres humanos estamos metidos en el pecado. Y ahorita vamos a mirar algo que me llama mucho la atención. También tiene que ver con el error. El error consiste en ignorar o desviarse de aquello que es bueno. Cuando uno no conoce, falla. Por eso surge el Evangelio. Por eso surgen los mandamientos. ¿Ustedes saben por qué surgen los mandamientos? ¿Qué traía? ¿Cuál era la idea de los 10 mandamientos? Que el pecado se diera a conocer como pecado. Antes era la manera de la transgresión. O sea, sí, pequé, pero no hay normas. Lo que hace la ley es decir, esto es pecado. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo porque a mí me causa algo positivo, digo yo, que la ley es la que nos hace sentir que las cosas ya no son iguales. Por ejemplo, los hombres, hay cosas que no se ven bien, pero los hombres hacíamos, y con mucha facilidad, y era ir a hacer chichi en cualquier parte, en un palito, en un poste, por allá en un rinconcito, y se veía mal, pero no era un pecado, no era un delito. Hoy es un delito. ¿Por qué? Porque sacaron una norma que dicen que tiene que ver con el código de policía, que dice que hacer eso, hasta el año pasado, que el mínimo estaba más bajito, estaba en 830,000 pesos la multa y un comparendo. Entonces, lo que un día era algo feo, ahora ya no es solo feo, igual sigue siendo feo, pero ya hoy es un delito. ¿Para qué aparece la ley? Para decir, no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Antes no adulteraban, sí, pero era manera de transgresión, o sea, un error. Pero cuando aparece la ley es la que abunda, la que hace que el pecado abunde, para que la gracia sobreabunde, o sea, esté por encima. Entonces, cuando miramos esto, en otras palabras, la martirología lo que enseña es que el pecado es una degeneración de la creación original de Dios. Y mire, vamos a mirar algo, porque hay cosas que uno pudiera decir que no tiene la culpa como seres humanos. Por ejemplo, una de las generaciones naturales o una manera de cómo los seres humanos pecamos, la raza humana entera ha sido y sigue siendo corrompida al recibir una naturaleza pecaminosa mediante la generación
natural de los padres. Esto significa que la condición pecaminosa no se adquiere con el tiempo. Oiga, escuche eso. No se adquiere con el tiempo, sino que el ser humano es pecador desde el momento de su concepción en el vientre de su madre. O sea, ustedes han escuchado a la gente, es que yo no soy pecador, es que yo no tengo de qué arrepentirme, es que yo no he hecho nada, yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no esto. Y como que sacamos los pecados grandes, pero hay que dejar claro esto, esta doctrina lo que enseña es que desde que el niño es concebido ya es un pecador. Oiga, un niño es un pecador. ¿Por qué es pecador un niño que nace? ¿O que lo engendra? ¿Sí saben por qué? Porque nosotros tenemos, ¿qué? Porque nosotros ya tenemos el pecado en nosotros. Y alguien pudiera decir que muy injusto. Alguien pudiera decir muy injusto que un niño sea un pecador sabiendo que no ha hecho nada. Eso es lo que hace lo que nosotros recibimos, la herencia del pecado. Entonces, ningún ser humano es mejor que el otro. Todos los seres humanos, de la edad que sea, todos somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, y si no estamos de acuerdo igual, ahí no hay negocio. Lo otro es que hay un problema y es la cabeza federal, que es Adán. ¿Qué hace Adán? Adán es considerado la cabeza federal de la raza humana, o sea, todos estamos en Adán. Pero está escuchando estos días una enseñanza hablando acerca de los tiempos del inicio o del origen de la humanidad. Y hay muchos teólogos tratando de decir que habían otros seres humanos antes. Y ya hay una cantidad de conceptos, sacaron como 5 o 6 conceptos para tratar de decir que Adán y Eva no eran los primeros. Y pues hay cosas que nosotros ni vivimos, ni fuimos, ni estábamos ahí, nosotros no sabemos de eso. Lo que sí sabemos es que la Biblia enseña que Adán es el padre de todos los seres humanos. En Adán todos, pudiéramos decir Adán es el papá de todos nosotros, así no nos guste. Y en Eva, aunque no nos guste Eva, en Eva todos somos hijos de ella, todos somos hijos. Entonces, esto es lo que sucede es que lo que ellos hicieron se nos convirtió en un problema a nosotros. Y eso es lo que dice. Entonces, debido a esta posición, cuando Adán pecó, toda su descendencia pecó con él. Oiga, toda. Injusto o no injusto, todos somos pecadores por lo que pecó Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, no hay negocio, es que ya eso pasó. Porque la martirología es una doctrina real, es verdad. Amén. Entonces, todos pecamos en él. Todos hicimos lo mismo que él, aunque nosotros no estábamos ahí. Desde el punto de vista divino, la humanidad era coexistencia y coactiva. En otras palabras, en el pecado de Adán, lo que sirve de base para ese pecado original se imputó o se le adjudicó a todos. Entonces hay que dejar claro otra cosita, y es que aunque nosotros no lo hicimos, nosotros también somos pecadores. Y todo bebé que nace es un bebé pecador. Eso nos tiene que llevar a reflexionar un poco en no sentirnos mejores que nadie y en que todos tenemos la misma situación precaria del pecado. Lo otro es la imputación real. ¿Están mirando qué quiere decir la palabra imputación? ¿Y sabe qué es imputar? Imputar es atribuir o depositar algo a la cuenta de otra persona. O sea, imputar es decir, yo lo hice, se lo imputaron a él, o sea que lo que yo hice lo paga ¿quién? Él. Eso es la imputación. A él le van a dar lo que yo hice. Entonces, ¿qué sucede con este tema del pecado? La imputación real es la transmisión
escuche, implica una imputación real que consiste en atribuir la cuenta de la raza humana su propio pecado o antecedente en Adán. Por esta razón el ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Mira, tremendo, ¿cierto? Cuando uno se pone a estudiar eso, uno dice, ¿y entonces? Porque si apenas nos conciben papá y mamá, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿para dónde hay que coger? Y eso tiene que ver, entonces, que a diferencia de Adán, quien llegó a ser un pecador por un acto personal, o sea, digámoslo, no sabemos de Adán, qué pasó con Adán, pero si Adán si hubiera, no estoy diciendo ni dando por sentado, si Adán se hubiera condenado, ¿quién sería el culpable? Si Adán hubiese, es simplemente una... Si él se hubiera condenado por lo que hizo, ¿quién era el culpable? Él mismo. O sea, él estaría pagando lo que él hizo. Pero el problema no es ese. El problema es que él pecó y fue un acto personal. O sea, él decidió. Él dice, la mujer que tú me diste, dice, ella comió y me dio, ¿y qué? Y yo comí. O sea, yo lo que hice, lo hice conscientemente. Hasta Adán y Eva, perfecto. De hecho, ellos los expulsaron del huerto del Edén y fue, digámoslo así, fue algo justo. Tuvieron que salir, perdieron muchas cosas. El problema no es ese. El problema es que ellos hacen eso, ellos pierden, ellos son los que fallan voluntariamente. Pero el problema es que sus descendientes nacen con una naturaleza ya degenerada. Ellos lo hicieron y nosotros pagamos. Y somos todos. Nadie se sale de la raza de la raza de Adán y Eva. Esa es la raza. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Que nosotros no somos, escuches esta, nosotros no somos pecadores porque pecamos. ¿Qué dicen ustedes? Porque es que nosotros le decimos a la gente que ustedes son pecadores porque ellos roban, matan, no. Nosotros le decimos, usted es un pecador. ¿Y por qué soy un pecador? Porque usted hace esto y esto y esto y esto. La martirología dice que no. La martirología dice esto. Dice que nosotros, escuche, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. O sea, no son los actos y no me nace a mí hacerlo, sino que yo lo hago porque sencillamente esa es mi naturaleza. Eso es lo que hay. Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me pudiera librar de este cuerpo de maldad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero esa es la situación del ser humano. Esa es la condición del ser humano. Entonces, aquí hay que dejar claro, y es, el ser humano, miren, les voy a dejar algo claro. Miren San Juan capítulo 3, verso 18. Para que nosotros sepamos por qué se condena el hombre o el ser humano, aunque ya nacimos condenados. Pero lo que dice es, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ahí dice que se condenó porque pecó. No, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el problema es que todos somos pecadores. Eso es lo que dijo Pablo, que porque todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo dice donde leímos? Por cuanto el pecado entró por un hombre. ¿Y por un hombre qué? La muerte.
¿A quién pasó la muerte? A todos los hombres. ¿Y por qué pasó a todos los hombres? Porque todos pecamos. Y nosotros no pecamos antes de nacer. Usted cree que un bebé de esos pecó. Pero lo que traemos de Adán hace que todos somos pecadores. Amén. Así que sin tener la culpa, pecamos. Y sin tener la culpa, nos perdemos. Por eso surge lo que tiene que ver con el Evangelio. Hay mucho que decir, pero el tiempo no alcanza. ¿Me regala 10 minuticos? Yo le termino una cosita para poder que cerremos. Porque hay 3 imputaciones. Dijimos que era imputar que mi situación se la pongan ¿a quién? A otro. Entonces les voy a hablar rapidito. Hay 3 imputaciones. 1, la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad, que ya esa la dijimos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo que Adán hizo nos lo pasaron a nosotros, y por el pecado de él nos perdemos nosotros. Segunda, la imputación del pecado a la humanidad de Cristo, o el pecado de la humanidad a Cristo. ¿Qué tiene que ver con eso? Que todos nuestros pecados, todos, miren, en la imputación del pecado de Adán a la humanidad se considera una imputación real, o sea, se basa en que Adán es la cabeza federal de la raza humana. Por lo tanto, cuando él pecó, toda su descendencia pecó en él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la naturaleza real del pecado. Porque el pecado es atribuido a la raza humana, entonces ya le pertenece por antecedente que es un pecador, ¿cierto? Pero la imputación del pecado de la humanidad, o sea, de nosotros, a Cristo, a diferencia del anterior, esta es una imputación judicial. Ya no es real, porque Adán pecó, es real. Y en nosotros es real, porque aunque nosotros no queramos, nosotros vamos destapando el pecado. Nosotros no nos tienen que enseñar a pecar, nosotros sabemos pecar. ¿O sí? Por naturaleza sabemos pecar. Sí, un niño peca facilito, aunque uno crea que es inocencia, ellos ya lo hacen por pecado. El de Cristo es judicial. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen. ¿Qué quiere decir? El pecado del hombre, él lo hizo, pero el pecado que nosotros llevamos, que se lo damos a Cristo, consiste en que los pecados de toda la humanidad fueron cargados a la cuenta de Jesucristo durante su sacrificio en la cruz del Calvario. Es judicial porque el pecado puesto sobre Cristo no era suyo. Él nunca pecó, sino que fue colocado sobre él legalmente para que pudiera pagar la deuda en nuestro lugar. Gloria a Dios. Qué bonito poder decir que alguien dijo: yo me he hecho la carga de ellos. Ese es el goepo, esa es la redención. Es como él dice: yo pago. Es como él dice: no los maten a ellos, yo pago. Porque había otro problema. La muerte de nosotros solo podía pagar el pecado de nosotros, pero nos condenábamos. El pecador cuando muere paga su pecado, pero igual se condena. Pero Cristo, al morir con todos nuestros pecados, igual fue justo. De hecho, lo que Jesús vivió en la cruz fue la sentencia más grande que ha caído sobre él. Y es que a él le cobraron todo lo que los seres humanos hemos hecho. Y Jesús sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros. La victoria no está en que Jesús murió, porque al morir murió con nuestros pecados. Le imputaron toda nuestra carga. ¿Sabe dónde está la victoria? En que Cristo resucitó al tercer día para darnos una nueva oportunidad. Esa es la victoria que hay. Y termino con esto. Entonces ya el tercero es la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Entonces la primera es
lo real, pecamos y por eso nos condenamos. La segunda es judicial, nuestro pecado se lo atribuyen a Cristo y se lo cobran. Pero los pecados, a nadie lo pueden condenar 2 veces por el mismo pecado. A nadie. Usted mata a una persona y lo meten 30 años a la cárcel, y si lo vuelven a coger, no lo vuelven a condenar por el mismo pecado. Jesús fue a la cruz, llevó nuestros pecados, y ahora hay una gran victoria, y es que Jesús resucita limpio. No vuelve a morir por el pecado, y nos atribuye a nosotros, ¿qué? Su justicia en Cristo. ¿Y cómo puede el que es pecador por naturaleza ser salvo? Viniendo a Cristo. Amén, amén. Cristo es el único que nos puede dar la justicia. Amén. ¿Alguien se alegra por eso? Amén. Hermanos, humanamente nunca lograremos estar al estándar de lo que Cristo es. Por mucho que nos esforcemos, iglesia, por mucho que cantemos, oremos, prediquemos, vengamos al culto, nada. Lo único que logra que el ser humano pueda ir al cielo es la obra hecha por Cristo en el Calvario, la resurrección al tercer día, y por eso le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una oportunidad de escapar del pecado y se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este Jesucristo es el único que puede salvar al hombre. Denle ese aplauso fuerte a Jesús en esta hora y dígale gracias por ir al Calvario. Levante una oración de gratitud a Dios en esta hora. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias porque hay esperanza. Gracias porque hay oportunidad. El pecado nos llevó al rincón, el pecado nos condenó, el pecado nos quitó toda esperanza, pero tú en el Calvario nos abriste las puertas del cielo, y hoy podemos vivir en santidad, y hoy podemos esperar el reino de los cielos, porque tú hiciste la obra perfecta en el Calvario. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a amarte de verdad, ayúdanos a